Su infancia está marcada por el hambre, la violencia intrafamiliar, el matoneo escolar del que fue víctima y un ambiente barrial rodeado de sicarios y pandilleros. Pero sí tiene una personalidad psicopática y obsesiva. No la puedo publicar porque no tengo el permiso de su autor. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Me da mucho gusto. Bienvenidos al reporte, coronel. El urólogo Juan Guillermo Aristizábal, asesinado hace unos días por un antiguo paciente suyo en su consultorio de la Clínica Medellín en el barrio El Poblado, era tan prestigioso en su trabajo que era el escogido por varios médicos, colegas suyos, para tratarlos. El día que lo mataron a tiros en su consultorio, estaba atendiendo a otro médico, un reconocido especialista en cirugía del corazón, que estaba con él cuando oyeron los primeros disparos, que fueron los mismos con los que el asesino John Ferney Cano hirió a su secretaria. El paciente, que es un prominente cardiocirujano, como les decía, le pidió al urólogo que se protegiera mientras establecían qué estaba pasando, pero la víctima prefirió abrir la puerta para ver. Lo que encontraron fue a la secretaria sangrando, herida por 2 disparos, uno en el abdomen y otro en el brazo. Tan pronto el asesino vio al urólogo Juan Guillermo Aristizábal, le disparó en el tórax y en la cabeza, causándole la muerte de manera instantánea. Inmediatamente después, John Ferney Cano se fijó en el paciente, le apuntó con el arma y la martilló, pero milagrosamente no disparó. Quizás se encasquilló o quizás se habían acabado las balas de esa carga. Todo está narrado en una aterradora nota de voz que el médico sobreviviente grabó y envió a colegas suyas. No la puedo publicar porque no tengo el permiso de su autor. Como se ha sabido, el asesino escribió y dejó un extenso libro en el que cuenta la historia de su vida y las razones que, según él, lo llevaron a planear el asesinato del doctor Aristizábal desde hace al menos 7 meses. La determinación criminal tiene una fecha exacta: el jueves 21 de septiembre de 2023, el mismo día en el que empezó a escribir el manifiesto criminal. El libro, además de contener la historia personal del asesino, también incluye los documentos de su historia clínica y el tratamiento urológico que, según él, nació de una mala práctica de la víctima, por lo cual decidió matarlo. Leí las 369 páginas y hablé con un médico que también las leyó para lograr entender qué pasó por la mente del asesino John Ferney Cano. El especialista que compartió sus impresiones señaló que después de haber visto la historia clínica está completamente seguro de 2 cosas. Primero, que no hay ninguna evidencia de error médico por parte de la víctima, el doctor Juan Guillermo Aristizábal. Si lo hubiera, pues tampoco tendría que haberle costado la vida. Todo el mundo puede equivocarse, pero su colega asegura que el urólogo siguió rigurosamente los protocolos para el diagnóstico y tratamiento de quien se convertiría en su asesino. Segundo, dice que no es cierto, como se ha afirmado sin base científica, que el homicidio hubiera sufrido una complicación posoperatoria. La cirugía arrojó los resultados esperados y la recuperación fue satisfactoria. De acuerdo con la historia clínica publicada, el dolor que padecía no tuvo origen ni agravamiento por cuenta de la intervención. El libro de John Ferney Cano y su historia clínica muestran que no era esquizofrénico, como alguien lo ha afirmado, pero sí tenía una personalidad psicopática y obsesiva. Cano también refleja en su escrito una inteligencia excepcional que no tuvo oportunidad para desarrollarse. Era hijo de campesinos muy pobres, emigrados a una comuna de Medellín. Su infancia está marcada por el hambre, la violencia intrafamiliar, el matoneo escolar del que fue víctima y un ambiente barrial rodeado de sicarios y pandilleros. Aunque admite que era un estudiante indisciplinado, también cuenta que era aventajado en matemáticas y llegó a ser el mejor alumno de su curso. Sin embargo, las pobrísimas condiciones de vida le impidieron llegar a la Universidad de Antioquia a estudiar una carrera profesional como le hubiera gustado. El asesino empezó a sufrir explotación laboral desde muy niño. Cuidaba vacas a cambio de un pago miserable y durante muchos años no pudo tener un empleo en condiciones formales. Los ingresos de sus primeros trabajos estaban por debajo del salario mínimo y tenía que laborar muchas más horas que las establecidas en la jornada legal. Nada justifica sus crímenes, pero la narración de su vida es estremecedora por todo lo que sufrió y por un deterioro temprano de su salud. Padeció dolores dentales insoportables y siendo muy joven se lesionó la columna vertebral, al parecer de manera permanente, por cargar arena más allá de su capacidad muscular. Sin embargo, la dolencia que lo llevó a convertirse en asesino y suicida empezó en el año 2016. Su novia lo contagió con una enfermedad de transmisión sexual.
A pesar de que un veterano urólogo ya retirado lo trató con éxito, él siguió quejándose de un dolor en sus partes íntimas. El libro está lleno de reproches a las EPS que, según él, demoraban sus citas con especialistas y le negaban exámenes ordenados. Tratando de buscar un alivio, decidió acudir por su propia cuenta, es decir, pagándolo él, al urólogo Juan Guillermo Aristizábal, un profesor universitario que lo examinó y le recomendó hacerse la circuncisión, operación que le fue practicada con éxito y sin complicaciones de acuerdo con la historia clínica. Esta cirugía, que efectuada en la primera infancia a un bebé, no deja huella alguna, en adultos puede dejar una cicatriz queloide. Fue el caso de Cano, quien se quejaba porque según él su pene se veía feo, a lo que sumaba el dolor que nada tenía que ver con la circuncisión, sino al parecer con una muy poco frecuente neuropatía del nervio pudendo. Desde ese momento empezaron las amenazas al médico. Además, visitó numerosos urólogos para que le trataran su dolor o para que le dijeran que había sido mal operado, lo cual nunca logró. Los especialistas le dijeron que la operación se había realizado de manera correcta. En el libro trae una grosera descalificación de los urólogos de Medellín. Dice de ellos que son, abro comillas, cobardes, mañosos, hipócritas, mediocres, codiciosos, muertos de hambre y unos completos HP. Agrega que, comillas, oigan esto, si pudiera los ahorcaría o los empalaría, cierra comillas. También el libro contiene la sentencia de muerte del doctor Aristizábal, abro comillas. He decidido que el individuo que mutiló vilmente mi miembro viril debe morir. Esa escoria debe ser fulminada en reiteradas ocasiones con una pistola hasta perforar todos sus órganos, especialmente su putrefacto corazón. Verlo sangrar es mi anhelo y trabajaré con devoción por aniquilar esa basura. Cierra comillas. El asesino además estaba muy resentido con dos abogados que contrató para demandar al médico Aristizábal. El primero de ellos le recomendó que conciliara, ya que el médico quería evitar el pleito y le ofrecía una compensación de 5 millones de pesos. Cano se negó diciendo que prefería continuar un proceso civil que no prosperó porque no había ninguna prueba de responsabilidad del urólogo. Un segundo abogado le pidió a Cano 2,5 millones de pesos para investigar si había antecedentes del doctor Aristizábal o algo que permitiera sustanciar otra demanda. Cuando le dijo que no encontró nada, el asesino se sintió traicionado y estafado. Cano asegura en su libro que el médico se reía y se burlaba de sus reclamos. Los que conocían al médico Aristizábal consideran improbable que hubiera actuado así. De todas maneras, las únicas 2 personas presentes en esa conversación hoy están muertas. El libro contiene 2 palabras que me llamaron la atención. Una, patatas, para referirse a las papas, y otra, chaval, para hablar de un jovencito. Ninguna de esas expresiones son del lenguaje usual de Medellín. La metadata del documento electrónico será revisada por los investigadores del asesinato para saber si alguien conoció y editó el manifiesto antes del crimen y no advirtió a las autoridades lo que pasaba en el cerebro de John Ferney Cano. Este es el reporte y ahora estoy atento a sus preguntas sobre este tema o sobre cualquier otro.